Hola, buenas tardes. Soy Marcos y tengo 8 años y me encanta leer. Vamos a leer el libro de Ciencia del Mar Esmeralda y toca el capítulo 37. Bueno, antes de leer este librazo, os pido por favor que os suscribáis y dar la me gusta. Y ahora sí, comenzamos. Se titula La erudita. Crianza había hecho una inspección somera al compartimento cuando se la asignaron. Había hecho inventario de las cosas que había dejado Gorgo, sobre todo para asegurarse de que no hubiera nada peligroso de verdad entre ellas. Esas primeras inspiraciones habían sido los actos de una chica interpretando un papel. En esos momentos lo inspeccionó de nuevo, como una chica intentando salvar la vida. Donde antes había leído, ahora estudió. Donde antes había colocado, ahora organizó. Y donde antes había aceptado, ahora experimentó. No hay nada que motive tanto como una fecha límite, sobre todo si ese límite puede ser el de tu existencia. Crianza no solo puso todo el corazón en ello, sino que empeñó el cuerpo entero, pues un corazón no puede lograr mucho sin un buen conjunto de dedos. Gorgo no había sido una persona ordenada. Al principio, Crianza había esperado encontrar manuales de instrucciones, pero lo que el anterior germinador había dejado atrás eran trozos de papel y notas garabateadas, repitos de pensamientos sueltos e ideas a medio desarrollar. La clase de desechos mentales que quienes no conocen la genialidad suelen atribuir a una brillante desbocada. En realidad, aquel desastre no tenía más pauta que el sutil caos de la frustración. Eran las señales de una mente estirada al límite hacia unas ideas que quedaban justo fuera de su alcance. Es algo que puede ocurrirle a un zoquete igual que a un genio. No indica en modo alguno su aptitud, igual que el hecho de que alguien esté demasiado lleno para tomar postre no indica en modo alguno su peso. En el caso de Gorgo, aquellos fragmentos de información eran los de un acaparador mental, una persona que coleccionaba ideas, igual que una abuela colecciona cerditos de cerámica. Fue mientras empezaba a comprender eso y mientras caía en la cuenta de que no había ninguna solución milagrosa cuando Crianza topó con el primer papelito prometedor. Era el esquema detallado de una bala de cañón con una anotación debajo que revelaba que la capitana había pedido a Gorgo que averiguara cómo crearlas él mismo, para que el barco no tuviera que seguir comprándolas a precios prohibitivos a los maestros del Céfiro. Verlo intrigó a Crianza. Ya albergaba un interés informal por la mecánica de las balas de cañón, igual que podías interesarte por la cocina de una cultura cuyo idioma estás aprendiendo. Pero lo que de verdad le llamó la atención fue el complejo uso que hacían las balas de las esporas contenidas en su interior. Gorgo no había sacado gran cosa en claro. Se notaba por las notas que había tomado que solo servían para distorsionar y ofuscar lo que por los demás era un diagrama bastante pulcro. Aún así describía una técnica de germinado de la que Crianza no sabía nada hasta el momento. A estas alturas ya sabes que en el mundo de Crianza una bala de cañón no era un mero pedazo de metal, sino una pieza de artillería, una pieza que he prometido explicar con más detalle. Verás, cada bala lleva dentro un temporizador que tras su lanzamiento provocaba una detonación secundaria y un estallido de agua. Eso ya lo sabías. Pero, ¿sabes cómo se hacían los temporizadores?
resultó ser bastante simple. La espoleta del temporizador era una enredadera. Las anotaciones revelaron a Cienza que no había sido la primera en descubrir que aplicar agua a un hotel hacía que siguiera creciendo después de una explosión inicial. Ese primer afloramiento era errático, pero todo lo que venía después resultaba mucho más predecible. Preciso incluso una enredadera glauca medida con exactitud, que crecía a un ritmo extremadamente fiable cuando se le aplicaba una cantidad concreta de agua. Y si para la gente a quien le importan cosas como los patrones climáticos, ese crecimiento terminaba deteniéndose cuando la enredadera agotaba su potencial. De otro modo, no sería muy seguro que la gente se las comiese. Llevar las enredaderas a su límite de crecimiento era un paso esencial para utilizarlas como alimento de emergencia. La explosión inicial que disparaba la bala de cañón también rompía un pequeño recipiente de cristal lleno de agua que había dentro, lo que mojaba un pedacito de té glauco. Esa enredadera crecía empujando un tapón con la punta recubierta de plata a través de un tubo corto que lo llevaba hacia el mecanismo central de la bala. Ese mecanismo consistía en una carga de esporas céfiro en torno a una esfera hueca hecha de rosaíta. La rosaíta, a su vez, tenía una capa de cera en su interior, lo que le permitía contener, pero no tocar, una carga de agua. La punta de plata atravesaba las esporas céfiro, matando una pequeña cantidad, pero dejando ilesa la mayoría, y entonces entraba en contacto con la esfera de rosaíta que se agitaba por la presión de la plata. El agua fluía al exterior, tocaba las esporas céfiro y las hacía estallar, lo que denotaba con violencia el mecanismo entero en una explosión de metralla y agua. He visto los diseños modernos, decía una nota en la parte de abajo, que Cienza no creía que fuese de Gorgo, sino del creador original del diagrama, y estoy de acuerdo. Las cargas de detonación por impacto son el futuro de la artillería. Cienza no sabía lo que significaba eso último, pero en todo caso, el diagrama le pareció ingenioso. Representaba a 3 éteres distintos trabajando en conjunto. Glauco para la mecha, rosaíta para el contenedor de agua, céfiro para la explosión. La esfera central no se rompía al disparar la bala de cañón porque era mucho más dura que el cristal, pero tenía una debilidad intrínseca en el hecho de que la plata podía dañarla. A partir de este diseño, Cienza también aprendió que la cera podía aislar o untar del agua. Estaba impresionada y por su mente empezaron a desfilar posibles experimentos. Es necesario resaltar aquí que experimentar con las esporas céfiro acostumbraba a ser una manera excelente de garantizar que volvería a casa en muchos ataúdes pequeños en vez de uno grande. Pero como ya se ha demostrado, Cienza era poseedora de un sentido común muy poco frecuente entre quienes ocupaban su mismo puesto. El oficio del germinador atrae candidatos que pasan por un proceso de autoselección. En general, esto incluye a los infrecuentes individuos que de algún modo han sobrevivido su tendencia natural a saltar desde alturas estúpidas al agua somera o descender en bicicleta por laderas de montaña o a comerse bayas sin identificar de colores chillones. La especie humana necesita una cierta cantidad de atrevimiento. Sin él, la gente habría sido demasiado razonable para hacer cosas temibles, como aventurarse cerca de esa cosa naranja, tan caliente que vuelve negra la madera y hace humear la barba de Zark. Pero la evolución no es un mecanismo preciso y el resultado es que la población siempre incluye a un cierto número de personas
con más agallas que neuronas. El germinado de esporas era solo la última en una sucesión cada vez más fulgurante de actividades destinadas a extraer con pulcritud y violencia a esa clase de individuos del acervo genético. Pero Tienza no había buscado dedicarse a ese oficio. Había caído en él. Era lo bastante inteligente como para comprender las gráficas y lo bastante reflexiva como para desarrollar las ideas. Y sus carencias en formación académica las compensaba con creces el hecho de que era la clase de persona que se ponía manoplias de cocina incluso cuando la olla había tenido el tiempo de enfriarse. En ese momento era la mezcla exacta que requería la innovación. De hecho, aunque había quien llame para pura suerte lo que sucedía a continuación, a mi juicio, era inevitable. No hay ningún motivo, pensó Tienza, levantando el diagrama, para que una cosa como esta no pueda hacerse portátil. No estaba pensando en una mera pistola. Las pistolas eran comunes, y aunque útiles, no particularmente flexibles. ¿Podría Tienza mejorar su diseño? ¿Qué aspecto tenía una pistola de esporas modular? Una nota que encontró bajo el esquema de nuevo manuscrita por su creador original le proporcionó la última pieza que le faltaba. Ver mi diagrama de las bengalas, que es una iteración de este diseño. Luna del significado, las pistolas de bengalas. El primer paso ya estaba dado. Lo único que tenía que hacer Tienza era... Llamaron a la puerta. Fue una interrupción mínima. Cortes del tipo que Tienza asociaba con su antigua vida. Pero de todos modos hizo añicos la concentración de Tienza como el atronar de 1000 cañones disparando a la vez. Se levantó de un salto y abrió de un tirón, inusitadamente dispuesta a alargar una lista de improperios a quien hubiera tenido la osadía de interromperla. Encontró a Fortín taponando el pasillo, sosteniendo un plato cubierto con una tapa de cacerola para que no se enfriara. Levantó su retrero. ¿No has venido a recoger la cena?, decía. ¿Estás bien? Tienza parpadeó y miró por el ojo de buey. Había oscurecido tanto que llevaba un rato entornando los ojos para leer sin darse cuenta. No tardaría en tener que encender la lámpara, un lujo concedido a la germinadora, del que no disponían los marineros rasos. Se llevó una mano a la cabeza y se echó el pelo hacia atrás, mientras trataba de calcular las horas. ¿De verdad había estado tan absorta? Luna de piedad. Y pensar que había estado a punto de gritar a Fortín cuando había sido tan amable de llevarle la cena. ¿Qué le había pasado? ¿En aquellos papeles había algún hechizo que volatilizaba el tiempo? ¿O era que de verdad le habían interesado tanto extraordinario? Porque el tema no tenía nada que ver con las tazas ni con las ventanas. ¿Qué haces, Fortín?, dijo cogiendo el plato. Miró bajo la tapadera y encontró las mismas sobrias requemadas y asquerosas. La propuesta de esa noche quizá hubiera sido en algún momento puré de patatas y carne de gaviota, aunque costaba distinguir entre la chamusquina. Se dijo que la comida no podía estar hecha de serdín y piedras a pesar del sabor, porque aún no había muerto de su desnutrición. «Sigue sin duda conmigo por todo esto», señaló él. «La capitana no me ordenó darte de comer, por muy germinadora que seas ahora». «Cuando se nos ocurra el pago adecuado», murmuró Tienza. «¿Sería posible comer algo que no esté raspado del fondo de la carcelola?» Fortín frunció el ceño. «¿Cómo?» «Tienza, lo primero que hago es apartar un poco para ti y para Hoyt, antes de ponérselo a los dos». «¿Qué?» La golpeó como un martillazo en el cráneo. Aquello no eran las sobras.
Era lo que comía todo el mundo. ¡Ay, ay madre!, dijo. Fortín tuvo la decencia de bajar la mirada y levantar los hombros en gesto de disculpa. Empezamos a turnarnos después de que muriera Gorgo, escribió. Soy el mejor que tenemos. Lo que preparó Van puso enferma a media tripulación durante 3 días. No me digas, respondió Tienza. Pues nada, creo que ya tengo la forma de compensarte a ti y al resto de la tripulación por la amabilidad que me habéis mostrado. Cocinar aquí no es fácil, le advirtió Fortín, levantando la mano junto a la tabla después de escribir las palabras. Solo tenemos raciones marinas, en su mayoría pasadas, enlatadas o secas. Son difíciles de hacer, apetitosas. Creo que te sorprenderás, dijo Tienza. Ven a buscarme mañana antes de ponerte a cocinar la cena y... Dejó la frase a medias al oír que la campana de cubierta tañía un aviso. No era usted toque fuerte que indicaba el avistamiento de otro barco, pero tampoco era la llamada al comedor, que era un campaneo constante. Fueron 2 golpes, luego silencio y luego otros 2 golpes. ¿Qué es eso?, preguntó. Frontera por delante, escribió Fortín, moviendo la mano de pies mientras casi daba saltitos de la emoción. Tenemos el mar carmesí a la vista. ¿Quieres ver el cruce? Claro que sí, exclamó ella saliendo al pasillo, aunque con una extraña reticencia a abandonar sus investigaciones. Pero no idiotez. Tienza no tenía ninguna formación académica. Sus clases habían sido solo de materias muy básicas como la lectura y la aritmética. Desde luego, precisamente ella no era ninguna erudita en secreto. Una chica que limpiaba ventanas. Si hubiera tenido alguna vocación para investigar, se habría dado cuenta antes. La verdad era tan simple como que jamás había encontrado un tema lo bastante interesante o lo bastante peligroso como para dedicarse a él. Bueno, chicos, hemos acabado el capítulo 37 y el siguiente día tendríamos que leer el capítulo 38. Bueno, chicos, hasta aquí el día de hoy. El siguiente día seguiremos con este librazo. Acordad de suscribiros y darle a me gusta. Gracias por todo. Adiós.